Bienvenidos a este evento académico organizado por la Academia de la Magistratura a través del programa de actualización y perfeccionamiento. Hoy nos aconteció la presentación de esta conferencia virtual, Procesos cognitivos y toma de decisiones judiciales, una visión del neuroderecho y la función jurisdiccional. Para ello hemos invitado a un notable ponente internacional, jurista, especialista en la materia. Él es el doctor José Pablo Valdivia Reynoso. Él es magíster en Derecho Internacional por el Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey, abogado por la Universidad Católica Santa María. Es docente de la Academia de la Magistratura, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional San Agustín y la Universidad Católica de Santa María y Marista de Guadalajara, investigador en materia jurídica con reconocida trayectoria nacional e internacional, autor de diversos libros, siendo el más reciente Revolucionando la enseñanza y aprendizaje del derecho mediante el método y escritura de casos. Estimados discentes, participantes de este evento, vamos a dar las pautas para el desarrollo de esta actividad. Nuestro ponente va a brindar su exposición. Al culminar la exposición, se abrirán los micrófonos para que ustedes puedan participar. Lo pueden hacer de forma oral o también lo pueden hacer de forma escrita en el chat. Durante el proceso pueden ir escribiendo sus consultas. Al final las podemos consolidar y responder. Vamos a dar entonces la bienvenida a nuestro estimado ponente, distinguido doctor José Pablo Valdivia. Adelante, el escenario es de usted. Gracias, Baldomero, estimados jueces, fiscales, magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y pues todos los que se conectan a esta charla. Bien, seguramente que algunos de ustedes al escuchar o al tener conocimiento de esta conferencia, pues se habrán puesto a pensar qué tiene que ver el tema de los procesos cognitivos y la toma de las decisiones judiciales. Y ya en anterior oportunidad me permitieron compartir una charla también vinculada con el neuroderecho o el neurolaw, como le llaman en el ámbito anglosajón, a esta nueva disciplina que está marcando un derrotero muy importante en el ámbito del entendimiento de la conducta de los individuos. Entonces, sin más, quisiera hacerles esta pregunta y que me gustaría mucho que pudieran ustedes compartirla también de manera verbal, sus respuestas, o por el chat, si gustan, como les sea más factible. Si creen ustedes que los jueces, quienes lo son, quienes fungen con esta actividad jurisdiccional en nuestro país, e inclusive los que tienen el cargo de magistrados, ¿no?, vocales, presidentes de sala, etcétera, etcétera, toman decisiones judiciales de forma racional y objetiva, como debiera ser, al momento de resolver un caso. Es decir, la imparcialidad, la objetividad, el apego a derecho, el apego a la ley, que debería ser parte de estas decisiones. ¿Creen ustedes que realmente sea así? ¿O puede haber algún tipo de influencia interior que les impida a los jueces tomar dichas decisiones de esta manera? Me gustaría mucho que pudieran participar en el chat o que si alguien de ustedes tiene a bien abrir su micrófono, pudiera compartir su opinión. Los invito a que alguien pueda participar, ¿no? Si lo pueden hacer por el chat también sería estupendo. A ver, han levantado la mano. Julio César Tapia, por favor. Julio César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. No sé si logran escuchar. Sí, claro que sí, lo escuchamos, Julio César. En principio, felicitarlo por la temática que toca usted, que es necesaria homologarla en todos los fueros judiciales y fiscales, ¿no? Si bien es cierto, lo óptimo es que se constriña al ámbito objetivo,
estrictamente imparcial, aquello que se define en los tribunales y en nuestros expedientes, no podemos negar nuestra condición humana y la cuota que existe de condicionamiento a ese factor. Y ese factor tiene pues aspectos que se encuentran relacionados a las circunstancias que la neurociencia ahora nos presenta. Así que no podemos afirmar cabalmente que así lo desee o lo deseemos todos nosotros, los magistrados, resolvamos con absoluta objetividad. Esto por nuestra condición de seres humanos. Es verdad, Julio César, muchas gracias. Un saludo. Sí, es cierto. Teníamos también a Víctor Manuel Apolaya Lévano, por favor, doctor. Víctor Manuel. Adelante, Víctor Manuel. Bueno, no sé si tenga... Si no, Díaz Muro, por favor. A ver, Víctor Manuel, no sé si tiene problemas para activar su micrófono. Sí, profesor, buenas tardes. Adelante, adelante, buenas tardes. Sí, Doctor Díaz Muro, diga, por favor, sí, lo escuchamos. claro, de acuerdo a la pregunta que se formula, una pregunta difícil, ¿no? Pero en realidad creo yo que los operadores de justicia y específicamente jueces y fiscales, quizás como bien lo dijo el profesor Tapia, están engolfados, imbuidos con sesgos cognitivos, ¿no? Y creo yo que el sesgo cognitivo orienta, ¿no? Orienta la función fiscal o judicial, en tanto no podemos arrancarla, ¿no? De nosotros mismos. Quizás yo pienso, doctor, que los sesgos cognitivos que podamos tener o los prejuicios que puedan cargarse orientan la labor, pero que muchas veces no pueden ser plasmadas en una sentencia. Lo peligroso es que estos prejuicios o esta forma irracional y subjetiva, diría yo, de resolver el caso, muchas veces no se puede plasmar, porque no se puede plasmar en una resolución, porque hacerlo generaría una responsabilidad en el magistrado, pero sí nos orienta. De tal manera que si queremos absolver a una persona, a un ciudadano, pues orientamos toda la labor hacia ello, pero sobre la base de un prejuicio preexistente, ¿no? Entonces, por ahí creo yo que definitivamente lo tenemos nuestra propia condición de ser humano, y la idea es tratar de superarlo, porque creo que eso no vamos a poder ser porque de alguna manera es parte de nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Díaz Muro, muy amable. Víctor Manuel Apolaya, por favor, doctor. Víctor Manuel. A ver, creo que tiene problemas con el micrófono. Si no, el doctor Renzo Joel Chaña Durán, por favor. Doctor Víctor Manuel puede participar por el chat también. Si tiene dificultad, por el chat puede hacer su observación. Sí, doctor Renzo Joel, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Creo yo que para la toma de decisiones es necesario, o casi siempre es necesario, acudir a fenómenos como la percepción o interpretación. Y por lo tanto, siempre va a haber un sesgo subjetivo al momento de formular la decisión. Entonces, nunca va a poder alcanzarse una objetividad como tal. Entonces, más bien la labor sería encaminada a reducir las cuotas de subjetividad a nivel individual para que la decisión llegue a poder ser considerada como aceptable en términos de un colectivo determinado, digamos, en términos de la judicatura o en términos de la sociedad. Y en un futuro quizá en términos universales, pero siempre humanos. Ok, muy amable, gracias, doctor. El doctor Wilson Cristian Cruz Lima dice, no en todos los casos los jueces se apegan al derecho, toda vez que las características y particularidades de cada caso son diferentes y siempre existe el principio de humanidad. Bueno, pero esa es una reflexión, claro, que la podemos hacer así con total libertad aquí en esta conferencia, pero cuando esté en juego la libertad, los derechos, ¿sí?, de las personas, inclusive la vida, pues no sé
cuán grave podría ser reflexionar con respecto de ello y decir que efectivamente tenemos sesgos. Inclusive vamos a ver, hay una jurisprudencia también de la Corte que efectivamente manifiesta que existe esos sesgos y que deben evitarse, por ejemplo, en materia penal, cuando se habla, por ejemplo, de delitos de carácter sexual, de violaciones, por ejemplo, ¿no? Donde inclusive han habido absoluciones de los imputados, ¿no? Doctor Manuel señala, doctor Manuel, que tiene problemas, definitivamente dice: doctor Pablo, buenas tardes, tengo problemas con el audio. Considero que si bien los magistrados procuran ser objetivos en sus decisiones, en muchos casos existen circunstancias que influyen en sus decisiones, como por ejemplo, por sus posiciones políticas, económicas, etcétera. Pues sí, seguramente las creencias también, la cultura y demás. Epifania, dice la doctora Epifania, muchas veces no, porque a veces lo hacen por presión de los medios de comunicación o la misma población. Bueno, son factores externos que definitivamente también influyen en la toma de las decisiones. Pero bien, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué estudios científicos se han hecho a partir de la década de los 80, específicamente de 1984, cuando en la Universidad de Fordham de los Estados Unidos en Nueva York se hizo un estudio precisamente en esa época sobre la conducta de los menores infractores, ¿ya? Y por supuesto, cómo entra a tallar aquí el proceso científico, también inclusive vinculado a las emociones y al neuroderecho, que así se le ha denominado en el mundo anglosajón el neurolaw, ¿sí? Y las implicancias que tienen también los neurotransmisores en el cerebro. Todos absolutamente los que estamos acá en este chat, estos 85 jueces, fiscales, magistrados, inclusive auxiliares jurisdiccionales y demás que se han conectado, pues somos humanos. Y aunque seamos el máximo tribunal o el especialista en materia de la función jurisdiccional, los jueces, presidentes, vocales, etcétera, jueces supremos, pues somos entes biopsicosociales. Y tenemos también elementos y factores que están vinculados a las emociones. El neuroderecho también ha tenido precisamente un papel preponderante y hoy actualmente está marcando, decía yo, un derrotero y está poniendo en tela de juicio la objetividad, ¿sí?, con la que debemos, sobre todo quienes tienen la función jurisdiccional y la impartición de justicia, de aplicar precisamente esos principios de imparcialidad, de objetividad, de aplicación de la ley y demás. Porque hoy día los estudios que se están haciendo del cerebro, de la conducta, del comportamiento y de las emociones, están estableciendo también algunas características que es necesario tener en cuenta. No para defenestrar, ni marginalizar, ni menospreciar la labor jurisdiccional, que es lo que no queremos, por supuesto. Queremos revalorizar y como vamos a concluir también a lo largo de esta conferencia, hoy día se ha concretado también en nuestro país el tema o el principio de la justicia terapéutica, ¿ya? Y mientras más considero que el objetivo de esta conferencia va a ser estar conscientes de la posibilidad de esos sesgos cognitivos o la heurística que se le llama, y que esos atajos mentales también pueden ser, diríamos, susceptibles, los jueces, los magistrados, los fiscales, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La subjetividad y las emociones es un tema muy vinculado precisamente a ciertos factores que hoy por hoy están siendo materia de estudio, como por ejemplo los que ahorita se están elaborando también en el mundo anglosajón y no solamente en Estados Unidos o en Europa, sino también en América Latina. Claros ejemplos, lo que se está haciendo en Argentina, lo que se está haciendo en Colombia, lo que se hace en México, aquí en el Perú, muy poco, pero se está trabajando el tema de la psicología forense, de la psiquiatría forense, de la conducta criminal inclusive, y se están haciendo ciertos aportes, inclusive desde la neurociencia, ¿no? El doctor Rafael Aukawaki, perdón, señala, dice, considero que es el ideal al que se debe aspirar en el desempeño de la función. Y ese debe ser el norte que nos debe orientar, pese al riesgo humano y natural de los sesgos concurrentes.
el que se debe tratar de evitar, lo que no es admisible cuando esa racionalidad y objetividad profesamente se pierde por posiciones subjetivas de cualquier índole. Bien, ok, si también si tienen algunas dificultades, pues ya van a ir ingresando seguramente. Bueno, miren, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en Norteamérica estableció algunas investigaciones. Es más, quiero decir que en el mundo anglosajón, en los sistemas anglosajones, pues se han hecho más investigaciones al respecto, ¿no? En América Latina muy poco, pero ya se están haciendo más, cada vez más incidencias en este tipo de investigación a fin de enriquecer también la labor de la impartición de justicia por parte de los jueces, de los magistrados, de los fiscales y demás. E inclusive se está incorporando ya hoy en día, como se está haciendo en Asia, como está haciendo en Canadá, la incorporación de la inteligencia artificial a fin de poder emitir resoluciones, diríamos, exentas de cualquier tipo de sesgo cognitivo. Bueno, vamos a ver también qué es un sesgo cognitivo, por supuesto. Estos estudios que se han hecho precisamente tienen a bien considerar otros elementos extraños, factores extraños en las funciones judiciales, donde inclusive, miren, el tema tan, digamos, superfluo que pudiera parecer, que hace referencia a el alimento, la hora o el tiempo en el que se toman las decisiones y los alimentos de los jueces. Esta es una investigación que se hizo también en los Estados Unidos y señalaba, ¿no?, que en el ámbito penal, por ejemplo, los jueces tendían a tomar decisiones más benevolentes, sentencias más benevolentes en términos de la vinculación con los magistrados estaba más cansado, tendía a aplicar sanciones más rigurosas, ¿ya?, y menos benévolas a los imputados. Entonces, se han hecho una serie de estudios precisamente vinculados al neuroderecho, a las emociones, inclusive al procesamiento cognitivo del juez que imparte justicia y cómo esto pueda influenciar en las decisiones judiciales. Y realmente ha causado bastante estupor, inclusive también han habido estudios que pretenden, diríamos, desvirtuar estas propuestas. ¿Por qué? Porque dice que efectivamente el juez, si bien es cierto, todos tenemos estos sesgos cognitivos o prejuicios o atajos mentales, como se les llama, ¿sí? Esto no debe considerarse. Pero, por ejemplo, estudios que se han hecho con respecto a los jueces en materia de familia, por ejemplo, las juezas mujeres, ¿no?, que ven temas de familia tienden a ser más severas con situaciones similares que ellas han vivido. E inclusive hay un artículo muy interesante que se los voy a pasar, se lo voy a compartir también, un estudio que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre los diferentes tipos de jueces, ¿no?, que existen. Una serie de jueces que nosotros de pronto podríamos, a ver, pero ¿cómo que existen ese tipo de jueces, no? Hay diferentes tipos de jueces, hay 6 categorías de entrada, ¿no? El juez machista, el juez redentor, el juez estrella, el juez político, el juez genético y el juez elitista. Así existe un artículo en la revista de Derecho Penal y Criminología, ¿ya?, del año 2016 de la UNAM, que se los voy a compartir para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Bien, esto es muy importante debido a que pues estamos nosotros vinculados a este tipo de problemas y ciertamente necesitamos pues establecer estos parámetros, ¿no? Bueno, bien, si bien es cierto, estos elementos, digamos, que son extraños o externos, digamos, podrían influenciar el comportamiento y la toma de decisiones judiciales, es decir, el tiempo, la toma de decisiones mismas, ¿sí?, la presión, el estrés e inclusive los problemas personales, individuales, por los que pudiera estar atravesando el magistrado, tienen que ver precisamente con este tipo de problemas, diríamos. Bien, desde el neuroderecho, inclusive los términos de neurolawyers, que es así como se está presentando ya a los especialistas, como se suele afirmar hoy día. Hay un interesante video, una charla del licenciado Eric García López,
colega también, mexicano, que tuve oportunidad de conocer, lo encuentran en YouTube, y él es profesor, además doctor, estudiado en España. El cerebro de la toga se llama así, ¿no? La toga negra y la toga blanca, es decir, hace una excelente, un análisis fabuloso entre la función del magistrado y la de los médicos. Señala él que deberíamos trabajar de la mano, digamos, la ciencia médica y el derecho, ¿sí? Y Eric García López, a pesar de que tiene varias charlas y conferencias, precisamente se detiene en este tema, ¿no? ¿Cómo influencia el tema del conocimiento de la neurociencia y el funcionamiento cerebral del individuo vinculado precisamente a la función jurisdiccional? Él señala que hoy día también existen corrientes en las que señalan que en el futuro van a haber cada vez más jueces que deban conocer de neuroderecho, de neurociencia y del comportamiento del individuo. Yo desde hace ya varios años he venido desarrollando el tema del comportamiento, del behavior and law, es decir, el comportamiento antijurídico o jurídico, la comunicación no verbal, la proxémica, también la áptica jurídica, etcétera, etcétera, la kinésica jurídica, y es muy interesante conocer estos elementos. ¿Por qué? Porque nos hacen comprender de una manera mucho más humana, más cercana y más científica el comportamiento del individuo, no necesariamente del infractor, sino de todos, inclusive en nuestros juicios orales, en este sistema acusatorio que tenemos actualmente. Tenemos o hay mayor oportunidad de ver, de escuchar la participación tanto de los abogados como de los agraviados, como de la parte denunciada, del imputado, etcétera, del fiscal, de los jueces y demás. Y se señala que desde el neuroderecho ninguna decisión que tomamos es 100% racional ni se basa en fundamentos objetivos sólidos. Es decir, dice que aunque creamos nosotros lo contrario, las decisiones, cualquier decisión que tome el ser humano, inclusive las jurisdiccionales, tienen un componente emocional y una multitud de sesgos cognitivos. Es decir, sin excepción, todos, de alguna manera. Llegado a este punto, por ejemplo, siendo ya las 5:20 de la tarde, estoy seguro de que muchos de ustedes, ya por la virtualidad, pues de pronto están administrando justicia desde sus casas, pero otros de pronto habremos tenido un buen día o un mal día, a veces con la esposa, a veces con los hijos, a veces en el ámbito económico, en el ámbito emocional. El tema de la pandemia que ha venido también a romper todos los esquemas diríamos, y suposiciones que teníamos inclusive de la salud pública, el ambiente político, la presión social, etcétera, etcétera, cala en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones, porque todos los días estamos decidiendo. Y es más, se afirma hoy día que el cerebro se desgasta con cada una de las decisiones que actualmente tenemos. La gran mayoría de casos, ¿sí? Que están vinculados con una toma de decisión, ¿sí? Que puede estar basada también en la intuición o las motivaciones o las justificaciones para hacer que estas pudieran visualizarse de manera racional, ¿sí? Tienen también su componente de subjetividad, de inconsciente. Y los humanos, pues precisamente, aspiramos a ser seres racionales y objetivos, pero somos mucho más emocionales de lo que creemos. Esas son algunas de las conclusiones a las que se llegan estos estudios tan interesantes que se han hecho y que en nuestro país, en el Perú, todavía no se ha establecido, diríamos, con una suerte de matificación en el Poder Judicial. Se los digo con fundamento de causa y estoy seguro de que muchos de ustedes esto lo han aprendido, lo conocen debido a alguna lectura particular, pero no tenemos, diríamos, en el ámbito, salvo que alguien me pueda ilustrar, en el ámbito del Poder Judicial, digamos, mecanismos de investigación. Inclusive tenemos el Ministerio Público hace investigación de data, digamos, de las denuncias, la Defensoría del Pueblo también, la Contraloría, etcétera, instituciones de nuestro aparato estatal también, pero estos elementos que estamos abordando aquí no se están llevando a cabo, digamos, firmemente desde el punto de vista de la investigación.
taxativa, empírica, ¿sí? Para saber cuánto influye este comportamiento, el estudio del comportamiento, el estudio del cerebro y de las funciones cognitivas y de los sesgos y demás en la administración de justicia. Escuchaba también al licenciado Eric García López de México que decía que, ¿qué preferiríamos? En una conferencia que dio ya hace unos 4 o 5 años atrás, decía que, bueno, si es verdad que los jueces no administran justicia de manera objetiva, con apego, en la medida de lo posible, con apego a la ley, e inclusive se dan casos de corrupción, y además que todos lo sabemos, y no solamente en el Perú. Entonces, ¿quiénes deberían administrar justicia? Los robots, como está el caso del robot Ross en Toronto, en Canadá, o en Estados Unidos, o en China, donde ya se están aplicando la función jurisdiccional, inclusive en Alemania. Además, hay toda esta corriente de implementar la inteligencia emocional, la inteligencia artificial para administrar justicia muchísimo más rápida y más efectiva que el ser humano. Bueno, entonces esto es muy polémico porque digamos, pues bueno, o sea, una máquina delegar en una máquina la impartición de justicia, pues bueno, nosotros esto lo vemos más bien como una suerte de ciencia ficción, ¿no? En la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee, a través de este famoso doctor, el doctor Owen D. Jones, ¿sí? Ha hecho muchas investigaciones es un profesor de la Facultad de Derecho, pero también es profesor de Ciencias Biológicas, ¿no? Y es director de la Fundación de Investigación MacArthur, ¿sí? Y de la Red de Derecho y Neurociencia, como ahí evidenciamos, hay una suerte de investigaciones que él ha hecho, muy interesantes, acerca del comportamiento cerebral, ¿sí? Y el derecho, la vinculación de la ciencia, diríamos de la neurociencia, y por supuesto, del derecho. Y para muchos se señala que efectivamente el derecho también es parte, digamos, de las emociones del ser humano. El derecho es producto de las emociones humanas y los sentimientos. Así afirma el doctor Owens Jones, ¿no? Dice que inclusive el derecho constitucional, como vamos a ver algunos autores, señalan que efectivamente toda la normatividad jurídica es producto también de la emoción de un pueblo, no de los sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos pueden ser pasajeros, pero las emociones pueden ser duraderas, algunas son muy rápidas, muy breves, pero son mucho más permanentes. Y las emociones pues son, digamos, manifestaciones neurobiológicas que son diferentes y distintas a los sentimientos, ¿no? Yo puedo querer en este momento un helado, es un deseo, ¿sí? De pronto me provoca felicidad temporal, muy pasajera, pero de pronto una emoción me puede permanecer o puede permanecer en mi interior y en mi mente por largo tiempo. El recuerdo de mi madre, el recuerdo de mi padre, el recuerdo de un viaje, lo que me provocó, ¿no? El encuentro con mi novia, ¿no? E inclusive las relaciones íntimas, lo que fuera dentro del ámbito, diríamos, de las relaciones del matrimonio y demás, ¿no? Por poner algunos de ejemplos. Entonces, hoy día se habla de jueces y juezas emocionales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? No para relativizar ni desmerecer el trabajo de la función jurisdiccional, sino precisamente para ser conscientes, ¿no? Esta Universidad Vanderbilt tiene varias publicaciones en este centro o en esta Fundación MacArthur, donde precisamente se ha establecido mucho el estudio, o se ha dado mucha importancia al estudio del derecho y la vinculación con las neurociencias. Inclusive la Universidad de Cambridge, ¿sí? En el Reino Unido, hace importantes aportes a la neurociencia, de la neurociencia al derecho. ¿Sí? Y entonces es importante hoy en día que los jueces, los abogados, inclusive todos los que estamos vinculados con el quehacer legal, conozcamos de estos temas y que efectivamente podamos también aprender y poder tener, digamos, la conciencia de lo que estamos viviendo y del papel tan preponderante que tiene la impartición de justicia. Decían estas investigaciones que se están haciendo que efectivamente nuestro cerebro tiende a desgastarse y eso nosotros lo comprobamos con el paso de la edad
con el transcurso del tiempo, el desgaste cognitivo es evidente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como una máquina. Y recordemos que a medida que cualquier máquina que nosotros tengamos, un vehículo, una tostadora, una lavadora, con el constante uso tiende a malograrse. Y pues bueno, esto pasa también en el cerebro, pero desde una perspectiva de la toma de decisiones. Imagínense a lo largo del día, y yo tengo varios amigos aquí en la Corte Superior de Justicia, colegas que trabajan como, también como jueces, secretarios, y más especialmente una colega que siempre, ahora con la virtualidad, se ha de alguna manera aligerado el trabajo, y no siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la facilidad es estar en casa, ¿no? Otra cosa es estar ahora en el Poder Judicial, un día sí, día de por medio, no. Y el trabajo hacerlo desde casa y con el derecho a desconexión y además todo lo que hemos vivido recientemente, señala que para ella, por ejemplo, me decía, para mí mejor y más confortable trabajar desde mi casa. No, porque aparte tiene los hijos, no es madre soltera, bueno, tenía su pareja y pues bueno, no puedo decir obviamente el nombre, pero es una circunstancia muy humana, ¿no? Y entonces ella me decía al llegar al final del día que se sentía cansadísima, agotada mentalmente por toda la carga procesal y por supuesto el impulso de la productividad que se les está pidiendo, que se les está exigiendo. Aparte, inclusive nosotros acabamos de tener una audiencia pública el 8, el 8 de este mes de que está pasando, y ha sido el 18, perdón, no el 8, el 18, y se escuchaba también el reclamo de la mayoría de usuarios del Servicio de Administración de Justicia, la mayoría colegas, abogados, ¿no? Que hablaban del retraso en los procesos, hablaban también del trato que a veces existe, la diligencia en el despacho judicial, la poca competencia, etcétera, un montón de problemas, ¿no? Pero muy poco se abordaba el tema, diríamos, de, digamos, la constitución natural del individuo y también sus capacidades y sus competencias que están vinculadas precisamente con estos temas, ¿no? Y aunque fue un evento fabuloso, exitoso, porque se ha escuchado al público y ahora en noviembre nuevamente se va a llevar a cabo con pues, precisamente la organización de la Corte Superior de Justicia y la sociedad civil, ¿no? Pero estos elementos no tendemos a tomarlos en cuenta. El tema del desgaste cerebral y la toma de decisiones. Miren, un estudio que se ha hecho también en la Universidad de Cornell, la mayoría de estas investigaciones son relevantes en el ámbito anglosajón por lo que conocemos, ¿no? Porque también hay un mayor interés, un mayor financiamiento de las instituciones y, por supuesto, las universidades precisamente toman, digamos, muy en serio este aporte que se tiene que hacer al estudio del derecho y el comportamiento jurídico de los individuos, ¿no? Bien, este estudio de la Universidad de Cornell señala que un adulto normal, indica que tomamos decisiones, miles de decisiones al día, muchísimas, ¿sí? De las cuales 226.7 tienen que ver con la comida, con lo que vamos a comer. Y a todos nos ha pasado que vamos a un restaurante, vamos a la cafetería o entremés y vemos qué puedo comer, unas galletas, un refresco, una gaseosa, etcétera. Inclusive un tema como este tan superficial, dice que lo hacemos de manera consciente o inconsciente. Y el detalle es que, según estos autores de la investigación, hay pequeñas encrucijadas cotidianas que pueden llevar a conducirnos en un momento de la vida a un autopiloto insensato, le llaman así. Es decir, pues no, como no las consideramos importantes, son decisiones que tomamos nosotros en automático, ¿sí? Pero hay otras que sí, imagínense, el mismo caso o los mismos casos similares, verlos a lo largo del día, con el consiguiente desgaste emocional, mental, inclusive cerebral, del cansancio que implica estar sentado durante 8 horas, ¿sí? Viendo los mismos casos o casos similares. Entonces, un experto en psicología, el psicólogo Roy Baumeister, en la década de los 90, estudió lo que se ha llamado las zonas cerebrales
implicadas en lo que se ha determinado también como el agotamiento del ego. Es decir, o sea, nos cansamos consciente o inconscientemente, y esto provoca también una incidencia en la toma de decisiones, sobre todo de carácter, en este caso, como estamos viendo, judiciales, ¿sí? Entonces, qué importante es estar conscientes de que efectivamente cuando tomamos decisiones, por muy fácil e inclusive las más difíciles, el cerebro se cansa. Y en este artículo de Intramed de España, por ejemplo, toman como ejemplos, valga la redundancia, cambiar de trabajo, el mudarse, el divorciarse. Hoy día, por ejemplo, yo aquí en el estudio de una clienta, que es una amiga también y venía por un tema familiar, ¿no? Y pues bueno, ella se emocionaba, lloraba por el tema de cómo se sentía, ¿no? Ella es licenciada en enfermería y cómo se sentía con respecto de su pareja, ¿no? Tiene ya 2 hijos, ya son adolescentes, están estudiando y yo percibía precisamente al escucharla, como muchos de ustedes seguramente lo han hecho, ya sea en el ejercicio profesional independiente o también en la administración de justicia, las versiones, ¿no? Y lloraba y veía yo en su comportamiento, su gesticulación no verbal, ¿no? Las emociones encontradas que ella traía, e inclusive también la impotencia y demás, y el desgaste. Y todos sabemos que enfrentarse a un juicio, ya sea como demandante demandado en el ámbito civil o denunciante o agraviado en el penal, o cualquiera en el ámbito tributario, fiscal, en el ámbito administrativo, constitucional y demás, y lo que estamos viviendo, pues tiene una repercusión anímica. Entonces, señalan estos estudios pues, que hay que descansar al momento de tomar decisiones importantes, es decir, también, por supuesto, de darnos un break, ¿no? Y señalan pues que el cerebro es como un músculo, cuando se agota, se vuelve menos eficaz, ¿sí? Entonces, esta tesis de la revista Scientific American de On Amir, de la Universidad de California, hace un estudio muy interesante de cómo es que el cerebro se cansa al tomar decisiones. Y las decisiones judiciales, las sentencias, las resoluciones, pues son precisamente decisiones cognitivas de la norma y también cognitivas en base a las pruebas que se actúan en un proceso. Entonces, todo esto conlleva a que debido a este desgaste consciente o inconsciente que el individuo, el sujeto tiene, lo que tendemos nosotros a hacer es a aplicar atajos mentales, prejuicios o sesgos cognitivos de manera inconsciente, ¿sí? O a veces consciente, y a lo que se ha llamado la heurística. La heurística estudia el tema de los atajos mentales, de los prejuicios o de los sesgos cognitivos que estamos viendo. Y miren, hay la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal Permanente en Lima, resolviendo un recurso de nulidad en el año 2020, estableció algunos parámetros. Y esto es tan evidente, tan cierto que lo estamos viviendo. Y los jueces se han preocupado también de establecer claridad con respecto de la actuación de los jueces, de los magistrados. En un caso, por ejemplo, que se absuelve en la Corte Superior de Lima a Edgar Hugo Chaverier Aguilar, de la acusación fiscal formulada en su contra por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad en perjuicio de una menor de edad. Ahí están las siglas, ¿no? Y señalaba la Corte Suprema de Justicia que en la obligación de juzgar con perspectiva de género y provisión de sustentar las decisiones judiciales en sesgo cognitivo, se utiliza el término sesgo cognitivo, ¿sí? Las jueces y los jueces de la República deben sustentar sus decisiones en razones normativas y fácticas relevantes para el caso que analizan. Esto es, dice, considerando todas las normas que resulten aplicables al caso, valorando las pruebas de cargo y de descargo actuadas en el proceso. Ello significa que no deben incurrir en vicios cognitivos, ¿verdad? Determina como vicios cognitivos los sesgos de, por ejemplo, confirmación de imposibilidad de ignorar evidencia inadmisible o de decisión secuencial, entre otros. Quiero que sepan ustedes que ¿qué es un sesgo cognitivo? Bueno, en principio, cuando hacemos referencia a un sesgo cognitivo, tenemos que hacer referencia a un atajo mental, es decir, la vía más corta para tomar una decisión.
Eventualmente estos a veces se convierten en, digamos, respuestas útiles que nos permiten tomar decisiones bastante rápidas. Pero dentro de la psicología cognitiva, que estudia estos atajos mentales, que así se les llama, y otras estrategias y estructuras que utilizamos nosotros para procesar la información. Vamos a conocer que está la memoria, el entendimiento, el aprendizaje, etcétera, etcétera, como funciones cognitivas superiores o básicas, tienen mucho que ver a la hora de aplicar sentencias o de resolver, en el caso hablando específicamente de los jueces, ¿sí? Que están vinculadas precisamente con estos sesgos cognitivos. Y están muy relacionadas precisamente con la frecuencia en la que tomamos nosotros decisiones. Los sesgos cognitivos no son malos, pueden ser buenos, porque a falta de pronto de la racionalidad con la que debemos actuar, o de la información, o de la objetividad, estos también pueden llevarnos, sí, a resolver rápido, pero curiosamente pueden, digamos, hacernos caer en un error, en una equivocación. Es decir, podemos equivocarnos al momento de decidir. Es decir, errores sistemáticos en procesos cognitivos vinculados con el conocimiento, con la memoria, con el aprendizaje, ¿sí? Con la perspectiva que está vinculada también con lo consciente y lo inconsciente, pueden, digamos, alterar el pensamiento, la percepción, la memoria, que son cualidades o características, digamos, cognitivas de nivel superior, ¿sí? Y pueden hacer caer en un error mental y que nos pueden hacer alejarnos, en este caso, en el caso de los jueces, de la racionalidad y, por supuesto, del juicio crítico objetivo, ¿sí? Entonces, esto, imagínense, yo he llegado a ver que hay una infografía muy interesante, cerca de 50 sesgos cognitivos que existen y que quizás no los conocemos todos. Yo me ponía a pensar cuando estaba elaborando la presentación, decía, wow, yo no sabía que existían tantos sesgos. Otros hablan de unas sesentena o setentena de sesgos cognitivos, pero estos 50 son los más usuales, ¿sí? Que están vinculados con la memoria, con el aspecto social cultural, ¿sí? Con el aprendizaje, ¿sí? Porque todos tenemos que aprender para poder, digamos, desenvolvernos, ¿sí? Aprender a administrar justicia, ¿sí? O las creencias, nuestras creencias inclusive religiosas, nuestras creencias culturales e inclusive también el dinero. ¿Cuántas veces no hemos visto que en el Poder Judicial, a veces malamente, pues quien tiene dinero se salva, ¿sí? De la aplicación de la ley? Pero pasa, el tema de la corrupción lo estamos viendo, inclusive el trato que le brindamos a una persona con, digamos, bienestar económico en detrimento de otra, no. No digo que los que estamos acá pues seamos así, pero es parte de la realidad. Inclusive algunos de ustedes comentaban el tema de la política. ¿Cuántos, al ver lo que está pasando en el gobierno central, en el Poder Ejecutivo, las confrontaciones con el Congreso, el Poder Legislativo, y las figuras de determinados personajes que estamos viendo, causan en nosotros un estupor? Se los digo con toda honestidad. A mí particularmente, yo ver a determinados personajes del Poder Ejecutivo y demás, no quiero emitir nombres, pero de verdad me provocan estupor, ¿no? Decepción, y pues yo creo que la mayoría, ¿no? Estamos así. Y esto tiene mucho que ver precisamente pues con estos sesgos cognitivos, estos atajos mentales. Y dentro de esos 50, miren, existe, ¿no? El sesgo de correspondencia, por ejemplo, cuando juzgamos a los demás por su personalidad, pero a nosotros mismos por la situación, ¿no? Y hay ejemplitos, entonces los vamos a compartir para que ustedes lo puedan tener, ¿no? Por ejemplo, dice, María llega tarde a clase. Ah, es perezosa, juzgamos, ¿no? Llegó tarde porque es irresponsable. Pero cuando yo llego tarde, digo, ah, es que hubo tráfico, mucho tráfico, es que recién me avisaron, ¿no? Y miren, estas pueden ser justificaciones que nosotros damos y encontramos a lo largo del día en cualquier circunstancia. Sesgos de interés personal, favoritismo del endogrupo, el efecto arrastre, el pensamiento de grupo, el efecto halo, que es dicen que cuando se habla de comunicación no verbal, y a todos nos ha pasado de alguna manera, dicen que la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Pero también se suele decir que no hay que jugar el libro por la tapa. Y muchas veces ha pasado, ¿no? Vemos a una persona
con rasgos positivos y automáticamente pensamos que es buena gente o buena onda, como se suele decir, ¿sí? O de pronto vemos su fenotipo, ¿no? Su forma de vestir, su forma de peinarse, y lo catalogamos, pero después nos dan muestras de que efectivamente estamos equivocados. Entonces es un efecto halo que en las sociedades cuando nosotros discriminamos a las personas por su vestimenta, por su origen, por la edad, etcétera, nos hacen ver que efectivamente estos sesgos cognitivos, estos atajos mentales, pues están equivocados, están errados. El tema de la suerte moral, el efecto del falso consenso, la maldición del conocimiento, el efecto spotlight. Miren ustedes cuántos sesgos mentales existen. La heurística de la disponibilidad, ¿ya? El tema de la atribución defensiva, la hipótesis del mundo justo, el realismo ingenuo, el cinismo ingenuo, el efecto Forer, el efecto Dunning-Kruger, que también es muy recurrente hoy en día, el efecto anclaje, el sesgo de la automatización, el efecto Google, ¿no? Que muchos hoy día buscamos la información y dice, ya, ok, decimos, no lo hemos buscado infinidad de veces en Google, ¿no? Y solamente hemos buscado una sola referencia y ya con eso nos quedamos. Bueno, entonces miren otros, ¿no? La reactancia, el sesgo de confirmación, el efecto de lo que comentaba la Suprema Corte, la Corte Suprema, decía, ¿no? La tendencia a encontrar y recordar la información que confirma nuestras percepciones y opiniones. Es decir, yo quiero probar en un proceso, ¿sí?, que efectivamente el imputado es culpable y voy a buscar solo las pruebas que lo imputan. Entonces ese es un sesgo también de confirmación. Entonces tenemos que ver también el principio de la duda favorable del reo, el principio de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más informados estemos, queridos jueces, fiscales, magistrados, queridos colegas, esto que es una realidad, el tema de no solamente la aplicación normativa, lo sustantivo, ¿no? Que muchas veces parte de nuestra educación, yo también soy especialista en pedagogía y en didáctica jurídica, y a lo largo de mi experiencia en el ámbito del pregrado, del posgrado, veo cómo en el derecho hemos ido evolucionando también la forma de enseñar y de aprender, pero hoy día todavía tenemos muchos rezagos de nuestra educación que ha sido muy lineal, muy vertical, muy magistral, ¿no? Donde la norma, el derecho positivo es lo primordial. Y nos hemos olvidado del espíritu de la norma, los otros mecanismos que también tenemos para poder entender y comprender el derecho humanista y demás. Ni se hable de la deontología, la axiología jurídica. Entonces, mire, hay estos sesgos cognitivos o esta heurística, digamos, estos atajos, como el efecto de la tercera persona, el sesgo de la creencia, la cascada de disponibilidad, la retrospección bíblica, el sesgo del status quo, la falacia del costo unido y la falacia del apostador. Nos pasaríamos por lo menos 2 días o 3 explicando cada una de ellas. Aquí las van a tener ustedes de una manera muy pedagógica para que las podamos considerar, ¿sí? Otros sesgos, ¿no? El sesgo del riesgo cero, el efecto marco, el estereotipo, la homogeneidad exogrupal, el sesgo de autoridad, el efecto placebo, el sesgo del superviviente, la taquisiquia, la ley de Parkinson de la trivialidad, el efecto Zeigarnik, que también es otro sesgo, el efecto IKEA, el efecto Ben Franklin, el efecto espectador, la subjetividad, la sugestibilidad, los falsos recuerdos, la criptonesia, la ilusión del agrupamiento, sesgo pesimista, sesgo optimista, el prejuicio del punto ciego. Miren la cantidad de sesgos cognitivos que existen. Estoy seguro que la mayoría, si acaso no conocíamos más, unos 2 o 3 o 4 a lo sumo. Y hay mucha investigación que se está haciendo acerca de estos sesgos y cómo, por ejemplo, nos perjudican en el ámbito de las decisiones. Pero esto es grave cuando hablamos de que estos atajos mentales o prejuicios, ¿sí? Pues puedan perjudicar la libertad, los derechos de los individuos, de la sociedad. Y miren, ¿qué son estos procesos cognitivos? ¿Cómo están establecidos estos procesos cognitivos? Esta propuesta surge en la década de los 50, de los 60, que está influenciada por el conductismo, pero se relaciona mucho con la psicología cognitiva, es decir, lo que de manera consciente o inconsciente aprendemos.
¿no? El estudio de la mente humana ha provocado precisamente desde esa época, y más específicamente en la década de los 70, ¿ya? El estudio del conocimiento, de cómo se procesa el conocimiento en el individuo. Recordemos, somos seres biológicos, psicológicos y sociales, biopsicosociales. Entonces, no podemos correr el error o cometer el error de pensar que el derecho, digamos, se desencarna de lo psicológico, ¿sí? Y lo psicológico inclusive del derecho y de la parte también biológica. O sea, cada uno de estos elementos son importantísimos y hoy día yo los invoco, los exhorto, queridos jueces, fiscales, tenemos excelentes, me consta, por el trabajo que venimos llevando a cabo en la Academia de la Magistratura, de la calidad de nuestros jueces, de la mayoría, ¿sí? Pero es importante también involucrarnos y conocer cómo esto también tiene una implicancia en nuestro actuar, sobre todo desde el punto de vista de la legalidad, de la impartición de justicia. Entonces, ¿qué son los procesos cognitivos? Son una serie de sucesos que se dan en forma organizada y por etapas y que permiten a las personas, a los individuos, captar por medio de los sentidos lo que pasa en el mundo y dar su respectiva solución. Y aprendemos, y esto es de un pedagogo, la mayoría de los pedagogos actuales, las corrientes cognitivas, hablan acerca de los sentidos, y esto ya lo mencionaba Aristóteles cuando decía que no hay nada que entre en el conocimiento del hombre que no pase por los sentidos. Y aprendemos por la vista, que es el canal principal, aprendemos por el oído, aprendemos por el olfato, aprendemos por el tacto, aprendemos por el gusto e inclusive por las sensaciones. Entonces, hay procesos cognitivos simples o básicos, que son ¿cuáles? La sensación, la percepción y la atención. ¿Por qué se les llama básicos? Porque estos pueden ser de manera consciente o inconsciente, ¿no? Podemos sentir, percibir y prestar atención o no, y estos están vinculados con el sujeto. Pero están los procesos cognitivos complejos o superiores que se les llama, donde está el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia. Y por supuesto, el sujeto toma decisiones en mérito. Esto está vinculado precisamente con el proceso cognitivo, en mérito de las sensaciones, de las percepciones, del pensamiento, de la forma en la que expresa, de la inteligencia, ¿sí? Y lo traduce en actos, en actuaciones. De modo tal que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Es decir, el sujeto activo procesa la información para aplicarla, es decir, en nuestro cerebro, ¿sí? Y con todos estos elementos, ¿no? El tema de las emociones, el tema del ambiente, del cansancio, del estrés y demás, eso no lo podemos dejar de lado. Y está el sujeto pasivo, es el que recibe, el que percibe y recibe la información por medio de los sentidos. Esos dos sujetos viven dentro de nosotros, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Es decir, nosotros somos pasivos porque recibimos información y entra por medio de nuestros sentidos. Pero también somos sujetos activos en el momento de procesar. Como una computadora, ¿no? Nosotros le metemos información y la computadora empieza a procesar. Bueno, todos estos elementos tienen, pues, digamos, destacados aportantes, estudiosos como Alan Turing, Donald Broad, Noam Chomsky, que habla del papel de la mente que es tan importante, Vygotsky, Piaget, que hablan del tema del aprendizaje significativo y los procesos mentales y demás, ¿no? Entonces, miren el tema tan importante. Y todos estos procesos cognitivos pueden presentar problemas, ¿no? Problemas al momento de procesar la información, ya sea por un problema inclusive cerebral, por un problema de carácter psicológico, psiquiátrico, miren, sí, y por supuesto que estos están, digamos, relacionados precisamente con la concentración, el pensamiento y la memoria, que son, digamos, procesos cognitivos también complejos. Es decir, hoy día lo que recordamos en el individuo, cómo nos sentimos frente a un evento que pasó hace 10 años, 15 años. ¿Quién no ha olvidado el terrorismo y las manifestaciones que hemos vivido, los que lo hemos vivido, no tanto hoy día, por ejemplo, las generaciones actuales, y a nadie nos va a contar cosas contrarias y nos va a meter un cuento, disculpen que utilice el término así tan coloquial, sobre esto que hemos vivido. Esta pandemia que estamos viviendo actualmente también han habido muertos entre jueces, entre fiscales, entre colegas, ¿no? Compañeros míos de la universidad que han fallecido, colegas de la universidad y demás. Y esto lo vamos a recordar. Quienes de alguna u otra manera hemos vivido, nos ha tocado vivir en este siglo XXI,
¿sí? Esta pandemia que ya va para 2 años, ¿no? Entonces, todo eso entra a tallar también dentro del proceso cognitivo. Es decir, todo lo que conocemos está desarrollándose en el conocimiento del individuo. Y es todo un proceso de sistematización y de información, que parte también a partir de las experiencias y de las percepciones, como decíamos, ¿no? Todos de alguna manera tenemos una experiencia, buena o mala, del Poder Judicial. Yo les decía, en este evento que hemos tenido ya prácticamente hace 2 semanas que van a ser, que comparaba yo, por ejemplo, cuando vamos a un buen restaurante, quien no ha ido a una cevichería, la comida peruana que es tan internacional y tan rica, si vamos a una picantería, como aquí en Arequipa, ¿no? Vamos a un lugar donde nosotros conocemos que nos van a servir bien y vamos a comer rico. Nadie va a un lugar donde lo van a tratar mal, donde va a tener una experiencia nefasta, ¿sí? Y le va a caer mal la comida. No, son experiencias y en base a esas experiencias, utilizando este término, pues tomamos decisiones. Quien ha acudido a la seguridad social tiene su propia experiencia y su propia percepción. Milan Kundera, este norteamericano que hablaba acerca también de la imagología, de la percepción, dice que la realidad no es tal, sino está, digamos, concretizada en mérito de las percepciones. Ustedes al verme a mí, al escucharme a través de la pantalla, se hacen una idea de quién soy yo, de cómo me he visto, por qué traigo el cabello así, por qué traigo los anteojos así o lo que fuera, por qué hablo de esta manera y mis movimientos y después el contenido de mi ponencia. Y se hacen una percepción, buena, mala, digamos, imparcial, ¿sí? Pero todos tenemos experiencias y percepciones. Y por supuesto, aquí interviene precisamente lo que decíamos, estas habilidades superiores de inteligencia, de atención, de memoria, de lenguaje. Es decir, si yo me dejo entender y si comprendemos lo que estamos viendo, leyendo, escuchando, si estamos atentos o no. Porque pasa que muchas veces ocurre, no digo que lo esté haciendo acá, pero muchas clases no ponen la cámara apagada, ¿no? Pues entonces, mientras tanto estamos haciendo otras cosas y no estamos prestando atención. El tema de la memoria. El tema de la memoria, tanto de la mujer como del hombre. Esa también es una diferenciación muy particular. Un juez hombre y una juez mujer funcionan de manera diferente y aunque la ley es la misma para ambos, las experiencias y las percepciones de un sujeto de cualquiera son distintos, ya sea hombre o mujer. El lenguaje, la forma en la que nosotros nos comunicamos, nos expresamos, ya sea escrito, ya sea en forma oral, ya sea a través del metalenguaje o del lenguaje no verbal que dice tanto, ¿sí? Que inclusive nuestros silencios hablan. Entonces, lo que aumenta, digamos, de cara a estos procesos, a estas facultades diversas, es precisamente el análisis que se hace de las diferentes disciplinas de las ciencias, es decir, en este caso el derecho, ¿no? O sea, cómo percibimos, qué experiencia nosotros tenemos de la ley, qué experiencia tenemos del poder judicial, del proceso judicial, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra familia. Y por supuesto, claro, nosotros como abogados, un abogado va a percibir esto de manera distinta que un ingeniero, que un arquitecto, que un médico. Pero por supuesto, todo esto está vinculado con el acceso a la información que tenemos de cara a la utilización de nuestros sentidos. Y es así pues como se forma el conocimiento, lo que aprendemos, ¿no? Bien, entonces estos conocimientos que aprendemos, luego nosotros los expresamos. Se expresa en un lenguaje jurídico, se expresa precisamente en una resolución, ¿sí? Pero también comparamos entre los objetos y las personas. Es decir, también las circunstancias de la vida cotidiana y nos vemos de alguna manera reflejados en ello, ¿no? Por eso decía, y los estudios que se hacían en el derecho de familia, en temas de familia, es precisamente como, por ejemplo, una juez que de pronto ha tenido un matrimonio fracasado y que ha tenido que lidiar también con el esposo y con los alimentos y demás, pues cómo se puede identificar en el ámbito de la familia. Aquí Aldo Castañeda dice, ¿sucede también para situaciones de corrupción? Claro que sí. Se ha hecho un interesante estudio, fíjese, doctor Aldo,
de la Universidad Cayetano Heredia, que es la pionera en el Perú en estos temas de investigación y demás en mérito de la ciencia, el estudio que tiene la corrupción, el estudio de la corrupción desde el punto de vista neurocientífico. Se habla de una mente corrupta, es decir, el corrupto tiene un perfil criminal y tiene un perfil psicológico que ha sido adulterado. Y yo no me dejará mentir que cuando se destapó el tema de los cuellos blancos del puerto en Lima, donde están implicados varios magistrados y demás, que ya conocemos esta historia, se hicieron estudios psicológicos del comportamiento, inclusive ya se sabían cómo el magistrado Walter Ríos y el juez Inostroza tenían un perfil que era de terror, machistas, misóginos, ¿no? Soberbios, ¿no? Autoritarios, ambiciosos y demás, y eran jueces, ¿no? Yo no quiero decir que lo sean todos, ¿no? Porque todos tenemos también en nuestro mundo interior, en nuestra mente, en nuestro consciente y inconsciente experiencias, y tenemos un perfil psicológico también. Es más, esto agrava un poco la situación, si lo queremos ver por ese lado dramático, del estudio que ha hecho el Instituto Nacional de la Salud en el Perú, donde cerca de 8 millones de ciudadanos tenemos problemas de salud mental. Hay un problema de salud mental en el Perú, muy grave, muy fuerte. Hace unas semanas también me invitaron a un módulo en el Colegio de Abogados de aquí de Arequipa, donde abordamos en el Diplomado de Violencia Familiar el tema de la perfilación criminal, el tema de la victimología y el tema de la salud mental, ¿no? Y cómo hoy día la depresión, el estrés, inclusive el tema de la pandemia ha desatado la violencia intrafamiliar, si se ha multiplicado por 10. O sea, esto también tenemos que abordarlo desde el punto de vista de la experiencia del sujeto, del individuo, ¿ya? Y en el ámbito también de la jurisdicción, ¿no? Y, por supuesto, aquí hablando un poco del tema que estamos abordando en esta diapositiva, las instrucciones que requerimos, ¿sí? Para poder tomar decisiones y de las aplicaciones que éstas se hagan en tiempo real, deben llevar de la mano herramientas de análisis, de observación, de comparación, de clasificación, de información que debemos hacer nosotros. Los jueces, los magistrados, los fiscales tienen que procesar esta información con mayor cuidado y ser conscientes precisamente de lo que está pasando en su mundo interior y también tener lo que estamos proponiendo, lo que se está proponiendo también, esa suerte de descansos y de salud mental, ¿no? Miren, los procesos cognitivos que están vinculados con estos elementos de orden superior, el conocimiento, ¿sí? La cognición, en buena cuenta, que diríamos lo que aprendemos, ¿no? Que hace referencia a lo que conocemos, lo que aprendemos, ¿sí? Y el conjunto de procesos mentales que tienen lugar cuando recepcionamos estímulos externos y cómo es que respondemos frente a estos. Hay procesos básicos, cognitivos básicos, que se le llama, y que son precisamente las sensaciones, las percepciones, ¿sí? Y, por supuesto, el tema de la memoria, ¿no? O sea, cómo es que de pronto las sensaciones, por medio de estímulos externos, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? Y las percepciones que tenemos de circunstancias, de las personas, de los hechos que dan origen a una manifestación, o inclusive la facultad que tenemos para recordar en el pasado y traer al presente, dándole un significado a un recuerdo. Y esto que también está vinculado con la atención, la concentración y demás en este mapa conceptual que les alcanzo, está muy, muy, muy relacionado precisamente con cómo es que nosotros abordamos estos temas y sobre todo cómo están vinculados con la manifestación y la percepción que tenemos nosotros de las diferentes realidades. Y al momento de tomar decisiones de carácter judicial. Y el juez también siente, el juez percibe, el juez también tiene que recordar, ¿sí? El juez tiene que hacer un trabajo de procesamiento de información, de utilizar la inteligencia y transmitirlo por medio del lenguaje, un lenguaje comprensible también en la redacción forense, digamos, de las sentencias, ¿no? Y a través de ello también, pues, manifestamos lo que entendemos, ¿sí?
Y precisamente estas formas de atención y estos conceptos que están relacionados con la conciencia, con la vigilia, con la distracción y la alteración inclusive de la atención, que es tan primordial en estas circunstancias que estamos viviendo, en esta virtualidad, la fatiga, la afectividad, el estrés, las emociones, los trastornos de la conciencia, la psicomotricidad, el daño orgánico cerebral, porque pasa que también puede haber algún daño cerebral, el tema del Parkinson, que está trayendo también grandes estragos en la salud del individuo. Todo esto debe ser materia de información y de formación para nuestra magistratura, nuestra judicatura. Existe una institución, una asociación, la Sociedad para la toma de decisiones jurisdiccionales en Europa, ¿ya? La Society for Judgment and Decision Making, que es una institución a la que se puede acceder con facilidad y se puede uno ser miembro, claro, por supuesto, es en inglés, ¿sí? Esta sociedad ha hecho unos aportes muy relevantes y aquí hay diferentes volúmenes de las investigaciones que se han hecho al respecto de las decisiones de los jueces. Yo les recomiendo ampliamente quienes sepan inglés puedan meterse a esta asociación para conocer también un poco el tema de las decisiones judiciales. Y les decía que uno de los elementos o de los temas de estudio muy relevantes ha sido precisamente el de la toma de decisiones y el horario de los alimentos de los jueces. Hay un artículo muy interesante que ahí está de Andrea Glockner que hace referencia precisamente a los horarios de las comidas de los jueces. Todos, sin lugar a dudas, disfrutamos de una buena mesa. Algunos más, otros menos. Pero, ¿quién puede trabajar en ayuna? ¿Quién puede trabajar con el estómago vacío? ¿O quién puede trabajar con una indigestión? Nadie. Entonces, este tipo de situaciones que aparentemente parecen triviales son parte muy importante del estudio que se está haciendo hoy en día de las decisiones judiciales, ya hablando en términos más específicos, de la función jurisdiccional y elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de emitir sentencias o resoluciones. Los estudios del comportamiento humano y las emociones han tomado una relevancia muy importante hoy en día, en el ámbito sobre todo de las decisiones de forma racional y objetiva, que es lo que se quiere, que todas las decisiones sean racionales y objetivas. Pero esto no significa que las decisiones, ¿sí?, puedan ser también irracionales o irrefrenables. Es decir, todos tenemos el deber de entender, de conocer, de comprender y en la medida de lo posible ponerle una solución. Entonces, el cerebro tiene una participación mucho más determinante de la que hasta ahora le habíamos conferido. Es decir, a veces nosotros por querer ser lo suficientemente objetivos, lo suficientemente legalistas, normativos, no sustantivos y demás, pues nos olvidamos de estos elementos. Y el objetivo de esta charla es tomar conciencia de la importancia que tiene conocer del funcionamiento del cerebro, de nuestras emociones, de estos atajos mentales, del neuroderecho, de la aplicación de la neurociencia al ámbito de las decisiones judiciales. En la década de los 70, en 1974, el doctor Paul MacLean llevó a cabo la propuesta de la teoría del cerebro triguno. Y señalaba el doctor MacLean en 1974 que el cerebro nuestro cerebro tiene en realidad tres cerebros, son tres cerebros en uno. Está el cerebro reptiliano, que está pintado aquí en esta imagen, en color rojo, donde se toman decisiones, ¿sí?, que es el cerebro viejo, le llaman, o antiguo, el más antiguo, el primero que evolucionó en el ser humano, pero que nos está vinculado con las decisiones instintivas, es decir, cuando estamos en un peligro de muerte, el tema sexual, el tema de la alimentación, el tema de la supervivencia, ¿sí?, y muchas veces de la parte más instintiva del ser humano. Por eso es que hoy día la mercadotecnia gira en torno a su propaganda a ese tipo de decisiones que son muy inmediatas. Por eso a veces nos pasa, dice, primero actúas y después piensas. No sé si les ha pasado. Entonces, este cerebro reptiliano, que así se le llama, es el que toma las decisiones inmediatas, sin pensar. Luego, a continuación, evoluciona el cerebro límbico, que es la sede de las emociones. Es el cerebro emocional, ¿no? Entonces el individuo
pues de millones de años, de miles de años, pues empieza a vincularse y a relacionarse, empieza a sentir amor, empieza a sentir soledad, empieza a llorar, ¿sí? Y todas las emociones, desde las positivas hasta las negativas, se centran en lo que se ha llamado la amígdala, que está en este cerebro llamado límbico, que tiene sus funciones y que son fundamentales. La mayoría de nuestras decisiones en la vida las tomamos basadas en emociones positivas o negativas, en los recuerdos que tenemos, en las experiencias que digamos, aterrizan y quedan guardadas en nuestro consciente y nuestro subconsciente. Y está el cerebro racional o neocorte, el cerebro, el último nuevo, el más nuevo cerebro, por utilizar un término, que toma las decisiones de manera racional. Y aquí hay una suerte de lucha entre lo racional y lo emocional. A veces nos gana lo emotivo y otras veces nos gana lo racional. No hay que ser ni fríos ni hay que ser lo suficientemente sensibles o emotivos para tomar decisiones que después de las cuales nos tengamos que arrepentir. Pero esta es parte de la vida. Esa es parte también de la actuación de los individuos en las cortes, en los procesos, quienes nos dedicamos a la defensa, al ejercicio profesional independiente y cualquier otra actividad, nos va a poner enfrente a individuos, a personas y a circunstancias. Entonces nosotros tenemos que saber lidiar con estos tres cerebros. Una teoría que también tiene sus detractores, por supuesto, pero que hoy en día permite explicar el ámbito de las decisiones. No se trata de decisiones, digamos, puramente frías y racionales, sino también que están cargadas de cierta emotividad. Yo diría la discrecionalidad de los jueces al momento de considerar, por ejemplo, la justificación de un robo de un joven que no tenía que comer y para darle a su mamá o a sus hijos tuvo que robar una gallina. Bueno, entonces hoy día también la justicia, como está pasando en muchos países, está implicando, está invitando a que las decisiones judiciales también tengan un trasfondo ético y moral justificable. No quiere decir que un delito sea moralmente justificable, ¿no? Pero no es lo mismo robarse 15 millones de dólares en perjuicio del Estado y de programas de salud pública a que alguien se robe para comer porque no tiene trabajo y no tiene que comer. ¿Sí? Bueno, entonces ahí entra a tallar también este tema de la ética jurídica, de la discrecionalidad jurídica, de la aplicación de lo moral. Y esto, lo moral, lo ético, está muy vinculado también con el elemento emocional y el elemento racional. András Ajo es un juez húngaro, ¿sí? Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que escribió dos libros muy interesantes, los recomiendo, bueno, están en inglés. Uno de ellos es La Constitución de la Libertad, ¿sí? Y Sentimientos Constitucionales. András Ajo señala y dice en sus libros que las constituciones son el reflejo de los sentimientos de una nación, ¿sí? Y que las normas y el derecho, sobre todo el derecho constitucional, está basado en la emotividad de un pueblo. Por eso, de pronto, nosotros encontramos en los 5 sistemas jurídicos que existen en el mundo, los religiosos, el sistema religioso, ¿no? Los musulmanes, los judíos, los sistemas jurídicos comunistas, los sistemas jurídicos romanos-germánicos, del cual formamos parte nosotros, el anglosajón, el common law, los mixtos que puedan existir, como el caso de Canadá. Pero dice que las constituciones y la ley precisamente son producto de los sentimientos, de las emociones de un pueblo. Y basta ver la constitución nuestra del 93 y todas las 12 constituciones que hemos tenido, que evidencia precisamente el carácter que tiene la defensa de los derechos unipersonales del individuo, las garantías y los derechos del individuo, de la persona, el respeto a la vida, la libertad de expresión, la de circulación por el territorio, etcétera, la propiedad privada, y está vinculado también con temas de carácter sentimental social, ¿sí?
El juez mexicano José Ramón Cosío Díaz señalaba en un artículo que se le ha llamado la nomósfera, es decir, una nueva idea, él propone una nueva de renombrar al derecho. Él es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señala que definitivamente ahí tienen la liga del artículo, que es muy interesante, se lo recomiendo su lectura. Señala que tenemos que renombrar otra vez el derecho. El derecho tiene que partir también de las emociones de la sociedad, de los sentimientos puros, innatos del pueblo, digamos, de la sociedad que ha creado precisamente el derecho como una suerte de expresión de la convivencia mutua. No es nada más un conjunto de normas frías, ¿no? De derecho positivo, frío, y que sirve simplemente para regular relaciones entre los particulares o entre el Estado y los particulares, como se viera de manera fría, sino que necesitamos también establecer el derecho como una construcción eminentemente humana. Siempre se nos enseñó que el derecho era humanista. Entonces, José Ramón Cosío propone un término, ese término, nomósfera, para renombrar al derecho. Yo coincido plenamente con ello. Y ya para ir terminando, el tema del sistema límbico, el sistema de las emociones, que trabajamos en el estudio del neuroderecho, están basadas en lo fisiológico, en este cerebro que efectivamente tiene zonas que tienen una participación principal en la gestión y en la regulación de las emociones. Y esto es importante conocerlo. Este sistema límbico que todos los seres humanos tenemos, ya seamos hombres o ya seamos mujeres, funcionan también caracterológicamente dependiendo del individuo. Las mujeres pueden ser más emotivas, los hombres podemos ser un poco más racionales, de pronto puede ser, pero es importante tener en cuenta al menos como conocimiento, que sería el logro de esta conferencia, y empezar a aplicarlo, teniendo en cuenta lo positivo y los aportes de esta suerte de ciencia. Pedro Álvarez Dueñas dice, pero doctor Valdivia, ¿la toma de decisiones desgasta, cansa? ¿Cuánto tiempo en horas diarias debe despachar un juez cuidando la calidad de sus decisiones y su salud mental sobre todo? Aquí hay dos respuestas. Bueno, ya me estoy pasando al ámbito de la pregunta y la respuesta, pero gracias, doctor Pedro. Yo no consideraría, bueno, nosotros tenemos un horario de trabajo de 8 horas, ¿no? Partiendo, creo que ese es el principio. Pero dependerá mucho, yo creo que también del contexto en el que estamos llevando a cabo nuestra función. Sí es verdad, tomar decisiones desgasta. Imagínese usted que tenga que estar resolviendo lo mismo con diferentes personas, pero los mismos temas durante prácticamente 8 horas seguidas, sin descanso, sin break, ¿sí? ¿Cuántas horas diarias debe despachar un juez? Bueno, pues si se tiene que trabajar las 8 horas, son 8 horas, pero como la calidad del tiempo y de cómo administre estas 8 horas tiene mucho que ver. Todos conocemos la carga procesal que existe. Hay un tema muy relevante que se tocó en estas audiencias judiciales, el tema de la conciliación extrajudicial. Yo creo que si propiciáramos esa cultura de paz que tiene como objetivo la ley de la conciliación extrajudicial y viviéramos esa cultura de paz, pues de pronto tendríamos menos carga procesal en el Poder Judicial y esa cultura del conflicto que a veces nos caracteriza a nosotros los latinos, a los peruanos, y no solamente a los peruanos, no a los arequipeños, e inclusive nosotros los abogados, que también tenemos un perfil muy particular, pues tendríamos que trabajar y hacernos, yo creo, considero también un chequeo vinculado con el tema de la salud mental. ¿Quién puede decir de los que estamos conectados aquí, de los 102 que estamos conectados, que está completamente sano mentalmente? No quiero decir que estemos locos, no estamos locos, Lucas, como dice el Chavo del Ocho, sino si estamos sanos. ¿Cuántos estamos pasando por estrés? ¿Cuántos estamos pasando por una ruptura matrimonial? ¿Cuántos estamos pasando también por un tema de enfermedad? Y no solo del COVID, de cáncer, de soledad, la falta de amigos, la falta de una familia. Yo veo con preocupación el tema migratorio también. Tengo varios amigos y también algunos clientes venezolanos y las crisis, las realidades que nos ha tocado vivir a todos. Y esto también ha correspondido a una suerte de propuesta que hicimos desde el comienzo de la pandemia de generar instituciones y nexos entre los ciudadanos para solucionar de alguna manera el impacto de la pandemia. Hemos conseguido 17 agrupaciones
de ciudadanos para poder ayudar con alimentos, con medicina, y no saben ustedes la cantidad, no es ahora el momento de evidenciarlo, pero de cara a lo que viven, por ejemplo, los venezolanos, con quienes he conversado, con lo que ha pasado recientemente en Chile, les han quemado sus documentos, lo que ha pasado en Brasil con los haitianos, inclusive reportajes que se han hecho en la televisión, es tremendo. O sea, para la persona que lo vive. Ahora, de cara a los jueces, a nuestros magistrados, a los fiscales, a los jueces supremos y demás, habría que ver también, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y qué es lo que puede estar pasando, qué puede estar viviendo un individuo. Inclusive también maquinando maliciosamente en sus mentes, porque tenemos que ser realistas y saber que en nuestro Poder Judicial también hay manzanas podridas, como en todo lugar. Pero, bueno, ¿esto cómo se soluciona? Yo creo que debe haber una política de salud mental, yo creo que debe haber una mejor administración también del recurso humano, pero también una conciencia y una formación de estos temas, del tema de la implicancia que tiene el neuroderecho, la neurociencia en nuestro comportamiento. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Sí, es verdad, hay que conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son nuestros límites y cuáles son también, por supuesto, nuestras falencias. Finalmente, Antonio Damasio es un portugués, un neurocientífico portugués muy consultado recientemente y que tiene en la red varios artículos publicados y libros que están vinculados a las emociones. Y él señala que existen emociones básicas que tienen trasfondos emocionales y hay emociones básicas, como lo decía Paul Ekman, también está el temor, la alegría, la tristeza, el coraje, la sorpresa, el disgusto, ¿sí? El pánico también, el miedo, ¿sí? Pero están también los trasfondos emocionales, la frustración, el entusiasmo, la tensión, la relajación, la energía, la fatiga, la armonía, la discordia. Y hay emociones sociales, como lo estamos viendo, las estadísticas que, bueno, habría que preguntarse si son realmente ciertas algunas o no, pero también nos muestran el grado de compasión, de simpatía, de vergüenza, de orgullo, de admiración, de envidia y de celo que tiene nuestra población. ¿Cómo definiríamos al peruano, al arequipeño, al limeño, además, a nuestra propia familia? Y todos estos elementos emocionales son muy importantes porque es necesario tenerlos en cuenta y conocer, no a nivel de expertos quizás, pero ser conscientes de ello. Entonces, creo que queda un papel muy preponderante a la hora de este tipo de mociones, de propuestas, de conocimientos. Finalmente, digamos, ¿todo esto es una mala noticia para la judicatura? No, no podríamos decir que, bueno, entonces, ¿quién ahora hay que desconfiar de todas las resoluciones porque no están tomadas conforme a la objetividad, a la legalidad, a la imparcialidad, sino que son movidas por digamos, las emociones y los sentimientos de los jueces? No, no queremos decir eso. Queremos decir que efectivamente en nuestro país y a raíz precisamente de esto y en muchos otros países se ha implementado lo que se llama la justicia terapéutica. David Wexler señala que la justicia terapéutica es el estudio del rol de la ley como agente terapéutico. La ley no tiene que ser amedrentadora, la ley no solamente tiene que ser sancionadora, sino que también debe impactar en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Y ustedes me dirán, ¿lo estamos haciendo? Pues no. Pero en el Poder Judicial hay toda hay una comisión permanente también que se está encargando de llevar a cabo esta justicia terapéutica. Hasta ahora, pues la ley no había puesto mucha atención en esta área, sí es verdad, esto es de reciente data, de unos 20 años atrás o 10 años a estas alturas, que se está pretendiendo humanizar y volcar y buscar el lado psicológico y emocional del proceso legal. Un proceso legal, si bien es cierto, es desgastante, lo sabemos, es emocionalmente nefasto, dependiendo de qué, en materia familiar, en materia de sucesiones, en materia también del fisco y demás, quienes hemos tenido oportunidad de llevar un proceso, lo sabemos. Y en Brasilia se ha llevado a cabo esta cumbre judicial iberoamericana en el 2008 y actualizada al 2018, donde precisamente ya en agosto del 2020, el año pasado, el Poder Judicial se ha adherido a esta actualización de las reglas de Brasilia, que se les llama así, mediante la resolución administrativa 198-2020 CPJ.
Y esta edición, atención, a pesar de que se hizo, miren, en el 2010, ¿sí?, ha servido de fundamento para establecer objetivos y estrategias de Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Se ha empezado con las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Quiénes? Madres solteras, ¿sí?, las poblaciones indígenas, esas comunidades LGTB también, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos empezando. Miren, del 2020 a esta parte no es mucho. Pero quiero cerrar con esta frase que acuñó el doctor Diego Valadez Ríos, jurista académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque yo he pasado 16 años de mi vida, tengo nacionalidad mexicana también, y guardo muy gratos recuerdos de experiencia jurídica en México. Y el doctor decía que nada es tan importante como hacer justicia. La vocación innata del hombre es precisamente resolver conflictos. Y creo que mientras nosotros seamos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestra memoria y nuestros atajos, ¿sí?, mentales, la heurística de nuestras decisiones, pues podamos tener una justicia mucho más humana, ¿no?, y factible y más cercana. No solamente como agentes jurisdiccionales o auxiliares jurisdiccionales que imparten la ley fríamente, sino buscando el trasfondo humano de la norma, de la ley, pero también teniendo en cuenta que somos humanos. Discúlpenme, yo siempre utilizo este término así muy chabacano, si ustedes quieren, pero los jueces hacen pipí y hacen popó, igual que todos, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que, de alguna manera, buscar cómo mejorar nosotros en el conocimiento y en el entendimiento de cómo funcionamos, porque somos seres humanos. Yo no soy juez, por supuesto, pero soy abogado, soy docente y soy artista plástico también. Me gusta mucho la pintura, tengo una percepción, una sensibilidad para el tema del arte y creo que es nuestro deber como educador, como formador, pues llevar a cabo estas prácticas. Les quiero agradecer por haberse conectado a esta clase, a esta charla, ¿sí? Y quiero ponerles, también compartir con ustedes este artículo, ¿ya?, donde se habla de los sesgos cognitivos. Es no sé si lo pueden ver, si me confirman, por favor, se los voy a pasar. Es un artículo de la revista de Derecho Penal y Criminología, ¿ya?, de México, donde se habla precisamente, se ha hecho un estudio muy interesante acerca de los sesgos cognitivos y el influjo en las decisiones judiciales, los aportes de la psicología jurídica a los procesos penales de corte acusatorio, que es muy interesante. Son dos académicas, la doctora Paola Eliana de la Rosa Rodríguez y una académica y un académico, Víctor David Sandoval Navarro, ¿ya? Y ellos hacen un estudio muy interesante, se los voy a dejar, son 24 páginas, claro, incluida la bibliografía, donde hace precisamente esa división que se ha hecho en base a un estudio de los diferentes tipos de jueces que existen. No, los jueces machistas, les decía, el juez redentor, etcétera, y las decisiones judiciales, que ahí lo van a ver, está muy interesante, muy ameno el tema para quienes deseen profundizar mucho más en este tema, ¿ya? Se los voy a compartir también, a Baldomero ya le pasé la diapositiva, este archivo no se los he enviado, pero se los voy a enviar para que lo puedan considerar. Y aquí hace precisamente el tema de los diferentes tipos, de 6 tipos de jueces: el juez machista, el juez redentor, el juez estrella, el juez político, el juez genético y el juez elitista. Y aquí hace una definición de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, dice el juez machista: el autor hace referencia a las actitudes operacionales que tienen algunos jueces al promover sentencias en donde el análisis refleja un marcado machismo acentuado por las referencias que estos hacen, denotando lo que ella interpreta como la inferioridad del sexo, ciertos descalificativos por el hecho de ser mujer. Y lo hemos visto, en el caso, por ejemplo, de violaciones y demás, esas sentencias que hacen referencia a la forma de vestir de la mujer o las prendas íntimas que llevaba la mujer al momento de ser violada, ¿no? Bueno, aquí
Carlos Vázquez dice, ¿cómo se puede lidiar dentro de un proceso con el cerebro emocional de los jueces en busca de la toma de decisiones más racionales y objetivas? Yo creo que lo primero, doctor Carlos Vázquez, es tener conciencia y tener conocimiento. Quien tiene conocimiento, quien está informado, puede tomar mejores decisiones, y esto en cualquier ámbito de la vida. Y precisamente esta charla tiene a bien informarnos de manera, digamos, pincelada, a grandes rasgos, de la importancia que hoy tiene la neurociencia. Si aquí dice que se les envía a su correo, te la vamos a pasar por medio de Baldomero, doctores, para que ustedes tengan esto, ¿no? Pero yo considero que es importante saber, estar conscientes, y también saber nuestras propias limitaciones objetivas. Yo creo que tenemos todos el derecho de autoconocernos, ¿no? Y poder, por ejemplo, también ser conscientes de nuestras limitaciones. No todo se trata, creo que en el ámbito jurisdiccional, de la aplicación fría y ciega de la normativa. No digo ciega, no, estoy utilizando mal un término, sino también el carácter humano de la norma. Y conocer también nuestra condición cultural, social, económica, nuestra historia personal, ¿no? Y pues eso queda también como una tarea pendiente. Yo les quiero agradecer por su participación y quedo a la espera de si hubiera alguna pregunta. Agradecerle también a Baldomero por la deferencia de haberme invitado a compartir una vez más con el panel tan magnífico de nuestros jueces y fiscales en nuestro país. Muchas gracias. Adelante, Baldomero. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias a los participantes por la asistencia. Si alguien quisiera participar de repente algunas preguntas, veo que ya las preguntas se han respondido conforme se ha ido desarrollando el evento, pero si hay alguna intervención lo pueden hacer. Caso contrario, queremos felicitar en primer lugar a Pablo, que es una excelente persona, siempre colaborador con la academia y con la comunidad jurídica, y también felicitar a nuestros fieles participantes que siempre están inscribiéndose en estos eventos académicos. Aprovecho la oportunidad para invitarles, ya se ha lanzado la convocatoria a un conversatorio internacional que estamos organizando precisamente con el doctor Pablo y 3 invitados internacionales. Lo pueden hacer de la misma forma que lo han hecho por el sistema de gestión académica. Este evento se va a realizar el 6 de octubre y las inscripciones están abiertas hasta este domingo o hasta agotar los cupos, lo cual se ha solicitado. Sin más que decirles, cerramos nuestro evento agradeciéndoles a todos a nombre de la Academia de la Magistratura, asimismo reiterando el agradecimiento al doctor Pablo. Muchísimas gracias, estimados magistrados de la República Peruana. Tengan ustedes muy buenas noches. Se da por clausurado el evento. Gracias, Baldomero. Aquí estoy compartiendo el artículo que acabé de mostrar y pues bueno, sí, haciendo un poquito eco de la invitación que hace el doctor Baldomero, agradeciendo también a la gentileza de la Academia de la Magistratura. Sí, esta charla tiene como objetivo un poco presentar de cara a los 200 años de vida democrática, de república en el Perú y de nuestro bicentenario de independencia, comparar algunas realidades, ¿no? Lo que estamos viviendo en el Perú en estos 200 años, y lo que está pasando en México. Vamos a tener una ponente, la autora Graciela Steiner, de Juliana Morat de Colombia, que también nos hablará un poco de cómo está impactando el tema de la migración en Colombia y las realidades, y el doctor Juan Razo desde Uruguay, que también desde el punto de vista laboralista, pues nos va a presentar un poquito también la realidad de Uruguay. Entonces los invitamos a quienes deseen participar en la fecha que ya ha mencionado el doctor Baldomero. Muy amable y gracias. Recording stopped. Gracias a todos. Excelente